bienvenidos. Aquí estamos otra vez en Quiero que me expliquen, intentando comprender un poco de la Argentina loca que nos toca vivir. Hoy con un programa especial. Estén atentos porque hoy no tenemos un político, no tenemos un economista, no tenemos un dirigente. Tenemos a un especialista en esto, nuestras cabecitas locas, y vamos a hablar con él un poco del mal en general, de por qué nos pasamos del otro lado, o si en realidad no hay otro lado, de la locura de los argentinos, y para eso hemos traído a Enrique de Rosas. Él es psiquiatra, ustedes lo habrán visto varias veces en la tele, es psiquiatra forense, tiene una consultora, hace muchos años que estudia las mentes humanas. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Gracias Buenas por noches, venir. gracias por invitarme. Te iba a decir las mentes humanas alocadas, en realidad todos estamos un poquito locos, ¿no? Vos sabés que creo que sería el punto de partida. Sí. Hay un gran error, que es lo que nos confunde mucho, que es suponer que hay una línea entre buenos y malos, entre sanos y enfermos, que es el famoso criterio de la etnografía de la normalidad, ¿no? O sea, todos queremos protegernos de la normalidad y queremos hasta crear formas, hasta en su momento físicas, que tengan que ver con esa normalidad, y alejarnos. Por eso la gente dice, bueno, pero ¿cómo pudo hacer esto? Y por ejemplo pasa ahora con el Indio Solari, ¿cómo va la gente a hacer esto? Bueno, hay que pensarlo desde otro lugar. Sí, y además corregir esa idea de que somos naturalmente buenos y que nos desviamos. Sí, en realidad es a la inversa. Es una idea religiosa esa. Claro, vos sabés qué bien que lo digas, porque en realidad esa idea se instala históricamente de manera religiosa, posteriormente, que somos seres divinos, claro, somos seres a imagen y semejanza de Dios. Y en realidad somos a imagen y semejanza de lo que somos animales, que tenemos, después de varios miles o siglos o centenas de años de evolución, tenemos una cosa que se llama corteza. Esa corteza es una capita de plástico que recubre, sí, muy finita, a todo el resto, que es pulsional. Entonces, esa corteza es lo que controla todo. Cuando esa corteza falla... ¿Esa corteza es la civilización? Esa corteza es el proceso de culturalización de civilización, exactamente, exactamente. Que es, entre otras cosas, el código de convivencia. Sí, más tarde será el contrato social, el código de convivencia, la Carta Magna, es decir, son las cosas que históricamente se fueron haciendo y la gente cree ya que forman parte como si fuese un brazo o una pierna de alguien. Claro. Y no. En realidad son implantes que nos pusimos nosotros mismos. Claro. ¿Para qué? Para no matarnos. Para no matarnos. Es decir, a mí el proceso en lo particular que me interesó siempre fue como, por ejemplo, en lo que hoy es Gran Bretaña, que la gente dice qué sociedad tan avanzada, pero en realidad en un momento los caballeros tienen que decidir cómo dejar de matarse literalmente entre hermanos y le ponen un límite al rey, pero hoy parece muy civilizado. El límite al rey era: o paramos o nos terminamos de matar todos. Y así fue la historia de la humanidad, ¿no? Claro. Bueno, de hecho, el famoso ojo por ojo viene a reemplazar las venganzas masivas que eran... Claro, el ojo por ojo era una ley, taliónica, sí, muy buena. La gente decía, este tipo está loco, ¿no? Era muy buena porque hay que mirar lo que venía antes. Claro, limitaba, bueno, conformate con un ojo, claro, conformate con una mano. No quieres cortarle las dos manos. Ni matar a toda la familia. Y matar a toda la familia, ¿no?, por un robo. Esa era la ley del talión. Bueno, ahí aparece una palabra que es la proporción, ¿no? Claro. Tiene que haber cierta proporción entre una acción y su reacción. Bueno, de hecho, hoy en la psiquiatría o en la ley, en el derecho penal, se habla de la proporcionalidad de la pena, la proporcionalidad de la respuesta. Es decir, vos me decís, bueno, mirá, no estuviste muy bien, y yo agarro y te pego un mazazo. Ahora, no es proporcional. ¿No es ese un gran problema de los argentinos? Sí, la desproporcionalidad. Sí. Viste que por ahí vos decís, ¿cómo puede ser que este tipo haya reaccionado así por algo mínimo? O incluso en las discusiones que vemos todos los días en las calles, o en las protestas. O en las protestas, los docentes parando días y días y días y días. ¿No hay una desproporción en nuestra comunidad? Yo creo que nos perdemos de algo fascinante, que es disentir. Es decir, a mí me encanta cuando en un lugar yo tengo otro que piensa diferente, sí, y poder emperar. Hemos perdido esa capacidad y vivimos el disentimiento como una afrenta, de tal manera, dado un yo, una estructura débil, que pone en riesgo nuestra propia integridad psíquica. En cambio, en vez de vivirlo de una manera mucho más interesante. ¿Por qué pasa eso? Porque, a ver, mucha gente le echa la culpa de estas grietas que se ven tan abiertas todavía, es impresionante. Le echa la culpa a Cristina, al kirchnerismo, que dicen que alimentaron la grieta. Yo no tengo duda que la alimentaron, pero por algo funcionó eso. No, y aparte está bien, yo creo, asumamos, la alimentaron. Esa misma palabra sugiere que ya estaba.
Exactamente. Es decir, exactamente. Es que si no, no nace eso de la nada. Esto no nace de la nada. Valdría leer a Manucho Mujica Lainez en Misteriosa Buenos Aires, en que de dónde partimos y demás. Sí. Y el proceso, o Civilización y Barbarie, o Facundo, lo que fuera. ¿Cómo fue nuestra historia? Y en realidad la necesidad que tenemos hoy de estar constantemente integrando al otro como uno parte de nuestro, pero no porque somos buenos, sino porque es la única posibilidad. O sea, yo necesito que vos digas, mira, lo que acabas de decir me parece que no, porque opino esto, y yo no entrar en crisis conmigo mismo, porque si no, evidentemente voy a atacarte. Puedo decir que entonces la dificultad que tenemos es de incorporarlo al otro como parte del mismo colectivo, digamos. Claro. Claro. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Mira, hay una frase que la gente cita de Jean-Paul Sartre, que es el infierno son los otros, l'enfer son los otros. Y en realidad ha sido mal tomado. El pobre Sartre tuvo que explicar que lo que quería decir es que justamente el proceso de culturalización incluye al otro. Tiene que incluir al otro. La mirada del otro. La mirada del otro y no vivirla como un infierno. A la inversa, nosotros en realidad hacemos lo contrario. La mirada del otro nos cuestiona y la vivimos mal. Nos cuestiona mal, diríamos hoy, ¿no? Es decir, nos pone en duda y yo puedo salir en esta supuesta metáfora que hablamos de que vos me contradijeras, saliendo acá y voy masticando a la salida de acá cómo me voy a vengar. Sí. Hay un conflicto muy de este tiempo, hablo de varios años atrás, que es el conflicto de los piqueteros. ¿Sí? Tipos que, obviamente, que muchos de ellos pasan situaciones de marginalidad y pobreza muy profundas, irrumpen en la ciudad, cortan, y claro, los tipos andan a explicarles que el auto, que no sé qué, el tipo está en su problema, no ve los otros. Y al mismo tiempo están los vecinos que se mueven en auto o en colectivo, que dicen, y esto me vienen a romper la calle. Hay la sensación de que hay dos países chocando permanentemente. Eso está muy presente. ¿Cómo se sale de eso? Mira, yo creo que nosotros somos una sociedad que ha perdido la idea de norma. Cuando hablamos de normalidad o de norma, lo que estamos diciendo son líneas. Líneas, es decir, cuando tomamos Bauman hablaba de la sociedad líquida. ¿A qué se refería Bauman? Que en realidad somos una sociedad que se adapta a las formas del contenido. Si no hay un continente, si no hay un vaso que diga acá entra el agua se desparrama. Entonces, si todo es posible, yo ni cuestiono cualquier reclamo, pero es claro que tenemos que convivir todos en un mismo espacio físico y sobre todo en un mismo espacio conceptual. ¿Qué es esto? Y tenemos que entender que opinamos diferente, que podemos tener ideas diferentes, que tenemos actividades diferentes, hoy hasta orientaciones sexuales diferentes, y sin embargo eso tiene que unirnos. Cuando lo vivimos como una guerra de ocupar espacios y solamente mi posibilidad es anular el del otro, y bueno, pasa esto, que cada uno hace la suya. Vos viviste en Francia muchos años, ¿no? Sí, en Inglaterra, en Holanda. En Inglaterra, en Holanda, bueno, en Europa, supuestamente el territorio más civilizado del planeta. Venís acá y te encontrás con este bolonqui. Vas a Uruguay y en Uruguay no pasa lo que pasa acá. Vas a Chile y no pasa lo que pasa acá. ¿Por qué en Argentina pasa esto? Mira, yo acabo de venir hace 2 semanas nada más de Chile y nos impresionó mucho en Santiago que a un carterista de golpe, dos carabineros le cruzan de una manera tipo comando SWAT para agarrarlo, y mientras obviamente se defendía a los gritos el sujeto, tenía incorporada la idea del castigo de la ley y levantó los brazos, después los puso por atrás, es decir, él tenía incorporado que había una norma. El tipo, mientras lo estaban deteniendo, ya se puso la mano atrás para que le pongan las esposas. Para que le pongan las esposas. Automatizado, ni lo pensó. Ni lo pensó. Todo eso duró, creo, porque lo estábamos mirando, no habrá durado más de 20 segundos. Genera una sensación de contención la norma. La norma es enorme. Kafka enseña que los procesos no son solo para la víctima, sino también para el victimario. Claro. El delincuente también necesita la ley. Pero es que el delincuente es el que más necesita la ley. Es el que más la necesita. Es el que más necesita la ley. ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, hoy el tema de la nueva ley o las nuevas leyes en cuanto a adicciones? El adicto, en realidad, necesita, el adicto que incurre y sobrepasa la ley, tenemos un caso reciente, pero digamos, ¿qué es lo que hace? Está buscando que alguien lo frene. Ahora, cuando la sociedad no lo frena, ¿qué pasa? Y este sujeto entra y puede pasar una masacre. Lo del Indio Solari el otro día eran, durante 3 días, 300.000 personas, de las cuales imaginemos que al menos la mitad estaba consumiendo droga y alcohol, y no hubo alguien que diga, mire, esto
inevitablemente va a terminar mal. Sí, ahí hubo una ausencia de Estado impresionante y además de liderazgo, no sé qué opinamos sobre eso. Claro. Es que ese es el punto, porque por ejemplo vos hablabas del tema de Holanda, o estábamos mencionando el tema de Holanda. En Holanda se drogan un montón. Se drogan a patadas. No pasa nada. La prostitución es al lado de la catedral, es decir, el barrio rojo es al lado de la catedral central, es cercano al Rijksmuseum de Holanda. Todo fantástico, pero tenés por cada 3 o 4 de esos yanquis, tenés 2 policías. Sí, y no se te ocurra hacer algo incorrecto porque te cortan la mano. No, claro, no se te ocurre hacer nada incorrecto porque se te cortan la mano, porque en definitiva va a aparecer seguramente un sujeto que no tiene aspecto de nada. El otro día lo del Indio Solari fue muy parecido, porque ¿vos te acordás del tema de Deep Purple, Smoke on the Water? El tema bueno... Sí, el del Pogo. El del Pogo. Bueno, ese tema es en el 71 del lago... Un lago de Suiza, me parece, tiran bengalas y a partir de eso se crea una ley del 71, sí. Porque Frank Zappa estaba tocando, se quema, hay heridos o muertos, no me acuerdo, pero se crea una norma que luego se mantiene. Y es el tema del cumplimiento. Entonces vos crees que un problema central de la Argentina es que la norma no se cumple. Que la norma no se cumple, que la norma está para cuestionarla y en realidad... Es bueno, por eso vos hablás de estos 12 años, Cristina, y demás, pero es un tema de hace muchísimos años. Seguro. No hay una norma, o al revés, esa norma se usa abusivamente en el proceso, digamos, es decir, no es, por eso la gente dice, no, mejor la época del proceso, esto, el otro. En realidad la norma es algo mucho más, por eso te ponía un vaso, es algo mucho más concreto, es decirle, este programa de quién es, mío o tuyo, es tuyo, es tu programa, eso no tiene por qué cuestionarme a mí. Claro, no te tiene que ofender. Es como si convertimos a todo en algo personal, ¿viste? Lo personalizamos, nos cuestionamos, nos pone angustiado. ¿Y por qué él tiene el programa de él y no yo? Sí. Después hay otro tema que es que todos queremos tener razón. Sí, claro. La búsqueda de la verdad, y que generalmente no, a veces se da la ocasión en la que las dos partes tienen razón. Y ahí, si los dos quieren tener razón, no hay solución posible. Es que, a ver, ese es el tema. Nos hemos olvidado del placer, del goce enorme que es el trabajo intelectual. Qué cosa más interesante es que hasta dos personas estén, las dos en desacuerdo, las dos tengan razón, las dos tengan otra mirada, y eso genera otra cosa. Ahora, cuando mi integridad psíquica y por ende personal va cuestionada a que yo diga eso, cualquier cosa que diga, y vos, si no me decís, sí, qué bárbaro, qué genio, Enrique, sos brillante, yo respiro, me siento aliviado. Si no recibo esa especie de dosis de azúcar, me angustio y evidentemente voy a vivir angustiado, voy a estar buscando constantemente aprobación. La angustia, ese es el gran tema, ¿eh? Vamos a hacer una cosita, vamos a ir a la pausa y seguimos hablando de la locura de los argentinos, que está cada vez más extendida, hay que contenerla en algún momento. Vamos a ver si tenemos alguna sospecha de cómo hacerlo y después quiero que me cuentes sobre Robledo Puch y unos cuantos muchachos a los que has tratado, ¿vale? Dale. Tandita y seguimos, dale. Seguimos, quiero que me expliquen, estamos ya en los últimos minutos, estamos con Enrique de Rosas, nuestro invitado de hoy, psiquiatra forense, ha tratado un montón de casos recontra famosos, de casos policiales, pero además es un gran observador de la conducta social. Vos hablabas del caso del Indio Solari, déjame hacerte una pregunta. La idea de que cuando somos una masa somos más estúpidos, ¿está probada o es una intuición? Mira, esto es algo que le gusta cuando lo he mencionado a tu amigo Alejandro Fantino, que es en realidad esto la teoría de Sloterdijk. ¿Quién era Sloterdijk? Sloterdijk era un filósofo que posterior a la Segunda Guerra Mundial en la Alemania la pregunta del millón: ¿cómo un pueblo tan culto comete barbaridades? Claro. Y ahí se instala, ya venía de antes, la idea de que el individuo en la masa cede, la gente me va a escuchar y yo voy a explicar rápidamente, cede su subjetividad. ¿Qué quiere decir eso? Yo dejo de ser yo para pasar a ser el grupo. Sí. Entonces ya no tengo, yo cedo el control de mi persona y si ahora dicen vamos a degüello, vamos, pero no lo pienso. Así funciona la psicología de masa y así funcionan los procesos de guerra y así funcionan los pelotones, es decir, se espera que el individuo no piense. ¿Pero quién piensa cuando es así? Y piensa el líder. Ah, qué interesante. Y si el líder es estúpido, entonces la masa no Si el líder no se da cuenta que él es el que piensa, si el líder no se da cuenta, a ver, vamos al caso más cortito, más chiquito, el caso Cabezas. ¿Cuál era su posición? Que Jabrán dice, ese tipo sáquenmelo de encima. Sí.
y el grupo interpreta... Hay que matarlo. Hay que matarlo. Y en una de esas él dijo que no lo quiero ver más por acá, patéenlo, qué sé yo, no tengo idea. Sí. Si en una de esas alguien dice, haga el lío, vamos, descontrol y demás, y en una de esas el tipo quiere decirlo, lo dice desde su limusín de 700 metros, es una cosa, pero en el predio, como particularmente ese predio era sin baños, embarrado, había llovido, estaban todos, ya hacía días alcoholizados y demás, y lo lees de otro lugar. Ahora ahí me llevas a hablar de liderazgo. Claro. El líder se va en el avión, no se vuelve en el camioncito como se volvían los seguidores. No, claro. Es decir, más tarde o más temprano se aleja de los tipos a los que está dirigiendo. Es inevitable, hay casos donde no. En algún momento el liderazgo pierde noción de que es el que piensa por todos. Y el otro día me hicieron una nota y en realidad salió el título y yo mismo pregunté, digo, ¿quién se le ocurrió ese espantoso título? Fuiste vos el que dio la nota. Entonces, en realidad, y era el síndrome de Dios. Síndrome de Dios. Entonces, en realidad el sujeto que empieza a vivir endiosado, a mí alguna vez hace unos años, pero hace bastantes años, Maradona estaba y voy a un lugar y todo el mundo gritaba, una obra en construcción. Y la época de América y Urnequiana se llevaba bastantes años, y alguien me dice, mira, pero es lo mismo en Arabia, es lo mismo en Inglaterra, es lo mismo en todas partes. Yo no sé cómo este chico va a poder vivir. Era un chico joven. Es decir, el sujeto pierde noción de sí mismo y él mismo pasa a ser un personaje. Ese fenómeno de personaje, recordando a la gente que la persona era lo que atravesaba el sonido, que es la máscara, cuando uno, ya la máscara se le pegó al cuerpo, sí. Vos ya sos Batman. Ya no sos vos, ya no sos Tato Bianchi. Claro. ¿Y eso a los políticos les pasa a todos? No a todos, pero bueno, el famoso tema del síndrome de Ubris, que en realidad es un cuadro sociológico no médico, tiene que ver básicamente con estructuras narcisistas. Yo me enamoro tanto que me empiezo a entender. Bueno, pero digo, todos los tipos cualquier tipo que quiere ser presidente es narcisista, si no, es que hay un narcisismo, a ver, es que hay un narcisismo totalmente. El solo hecho de que nosotros estemos bajo unas lámparas que dan calor también habla de nuestro narcisismo. Inevitablemente nos convierte en narcisistas. Lógico. Ahora, hay un narcisismo normal, saludable y sano, claro. Sin el cual vos no podrías hacer un programa de televisión. Claro, totalmente. Y después hay uno que se vuelve destructivo. Ese narcisismo destructivo es cuando yo necesito parasitar al otro para mi propia... Por eso se habla de vampiros psíquicos. En la jerga inglesa se habla muy habitualmente de vampirismo psíquico. ¿Y por qué? Necesito que vos estés constantemente dándome esa dosis de sangre, ¿no? ¿Y cómo lo detectás? En algunos presidentes ha sido fácil. Ha sido fácil. No, pero no siempre, qué sé yo. ¿Cómo te das cuenta? ¿Qué señales hay que mirar? Mira, pasa mucho... Los liderazgos, puede ser el presidente, puede ser el jefe de tu laburo. Empresa, bueno, pasa mucho en casos empresariales, es decir, sin mencionar unos últimos, pero cuando el sujeto... Tomen nota, vamos a aprender cómo se identifica a un jefe vampiro. Bueno, ese sujeto que empieza de golpe a entender que el solo hecho de pertenecer a ese grupo ya es un valor por encima del sujeto. Es decir, yo no intercambio trabajo, volvemos a la idea del contrato social de Rousseau, yo no intercambio trabajo y soy un igual, sino que soy un vasallo, soy un siervo de la gleba, aunque no esté planteado así, y tiene el honor de trabajar, un residente que tiene el honor de trabajar con Enrique de Rosa. ¿Y sabés quién es Enrique de Rosa? Claro. ¿Vos entendés quién es Enrique de Rosa? A partir de ese momento Enrique de Rosa patinó definitivamente. Nosotros los médicos a ellos lo llamamos broncemia, ¿no? Es padecer... Broncemia. Claro, es el contenido en sangre de bronce que termina transformando en una estatua, pero digamos... Es muy bueno. Escúchame, ¿a cuántos tipos ya habrás le habrás hecho una pericia psiquiátrica? ¿Tenés un cálculo? No sé, varios miles. Varios miles. Sí. Varios miles, muchos de ellos... En función oficial, al menos 4.000, qué sé yo. ¿4.000? Sí. ¿Qué? ¿Asesinos, chorros, maltratadores, violadores? Varía por épocas. Por ejemplo, el famoso síndrome de Wanda Tadei fue un hecho real. Es decir, por ejemplo, existen los delitos copycat, es decir, los delitos por imitación. También varía por épocas, varía por Wanda lugares. Tadei era el callejero, baterista que a uno no deja, a pesar del daño que hizo, no deja de generarle algo de pena. Pero el tipo, claro, salió a un incendio y después le prendió fuego a la mujer, una cosa terrible. Y a partir de eso empezaron a haber casos cuando no había. Era un delito más raro, mucho más raro. Claro.
Claro. Era mucho más raro. Entonces, en realidad tiene que ver con patrones culturales, con patrones, bueno, esto de haber vivido en otros países es muy interesante cuando te corres de cultura, cómo cada uno exterioriza esa cultura en el delito. El interés de la criminología es que es una variable, la gente va a decir terrible, pero es una variable cultural por excelencia. Bueno, uno ve en la tele esos, en Estados Unidos, esos locos que salen en claro. las universidades a matar gente, y eso acá, toquemos madera, porque la que nos falta, ha ocurrido creo que una sola vez en Carmen de Patagones. Claro, claro. No tenemos eso. Ese tipo de locos no los tenemos. Con lo cual son hijos de una cultura. Son hijos de una cultura y por eso, por ejemplo, los americanos crearon en función de eso la idea el FBI, en el 60, la idea de perfilado criminal. ¿Qué trataban de hacer? Era detectar cuándo aparecía uno de esos locos. Claro. Ahora, ¿qué pasa cuando la sociedad está en un estado de locura y genera constantemente procesos de transgresión que tienen que ver, por ejemplo, con los delitos sexuales, por ejemplo, con la violencia de género? Sí. Ya es otra historia. Claro. De todos los tipos a los que trataste, ¿cuál fue el que más te impresionó? Si podés elegir uno. Sin contar de clientes recientes, que serían esos. Bueno, un caso como te decía, bueno, el haber visto, tenido la historia del caso de Robledo Puch. Robledo Puch, un caso emblemático. Pero cuando uno estudia la historia, ¿sabes cuál es un caso que la gente quizás, el famoso caso del Petizo Orejudo, sí. Cayetano Santos Jodino? Era lo que hoy, vos decías, esta gente marginal, era una víctima de un sistema que a su vez tenía una cuestión terrible. Y algo que hoy defendemos a los animales, el Petizo Orejudo termina haciéndose matar, matando un gato. Entonces la historia es muy interesante. El tipo sabe que el gato era emblemático en la cárcel de Ushuaia. A él lo habían mandado a la cárcel de Ushuaia. Estamos hablando de un famoso serial killer de 30, ¿no? Sí, por el 20, donde estaba el padre de Petinato, que era el gran hombre de la penitenciario. Claro. Él modifica todo el sistema penitenciario. Y era de avanzada en ese momento Ushuaia, con trabajo, hacían un tema, ebanistería, era todo bien. Y el Petizo Orejudo termina, evidentemente uno decide que termina con su vida cuando el factor más valioso, que lo único que tenían de humano, que era un gato, él lo mata, y lo matan a él. ¿Se hace matar? Mirá vos. Y Robledo Puch, que sigue preso. Robledo Puch sigue preso, pide y no pide, él tiene obviamente la pena varias veces cumplida, pero quedó como el asesino emblemático y recuperable, y hoy lamentablemente para él y demás identifica cómo el sistema no funciona con una esquizofrenia paranoide avanzada. Ahora, el sistema argentino no reconoce a los irrecuperables. Porque de hecho por eso no hay perpetuas perpetuas. No. ¿Vos sí crees que hay irrecuperables? Los psiquiatras sí, los psicólogos sí creen que hay irrecuperables. Sí. Es decir, yo creo que el gran tema es que la salud mental no ha entrado de lleno, seguimos teniendo un sistema asilar, es decir, seguimos sacándonos de encima los problemas en un tacho de basura llamado cárcel, llamado asilo psiquiátrico y demás, sin pensar en proteger al individuo por factores hasta humanos, pero a la sociedad, es decir, que ese sujeto tenga algún tipo de reinserción, que tenga algún tipo de ejemplo, es vital. Y lo único que pensamos es la justicia vindicativa. La vindicativa que es de la venganza. La venganza. Sí, además creemos que porque el tipo va a la cárcel ya está, y el tipo después va a salir. No solamente va a salir, sino que va a mejorar sus habilidades, va a enseñarle a otros, es decir, es un núcleo. Se va a complejizar el problema. En Inglaterra existe lo que se llama la tercera vía. Los casos psiquiátricos de cierto tipo, hay cárceles especiales que no son ni psiquiátricas. Los grandes perversos no son el enfermo terminal, no es Robledo Puch ni Cayetano Santos Jodino, sino son estos sujetos grandes psicópatas, grandes perversos, se los meten en unidades especiales para que tampoco contaminen al delincuente común. Wow, o sea que la perversión es contagiosa. Y sí, claro, el otro aprende a defenderse convirtiéndose en un perverso. Por último, y te agradezco, Enrique, que hayas venido, la verdad es súper interesante, ¿cómo se sale de este estado de locura general? Yo creo que tenemos que replantear ciertas cuestiones que las tenemos muy equivocadas, y a nivel educativo, trabajando muchísimo con los chicos, pero también trabajando sobre algo que parece muy difuso, pero son conceptos amplios como valores y demás, pero trabajarlos en serio, no opinológicamente, es decir, concretamente.
esto, que el otro no puede ser un enemigo y yo tengo que vivir con el otro, lo tenemos que empezar a incorporar desde la escuela. Claro, nos guste o no nos guste, somos un montón. Claro, o nos vamos a vivir a Atacama, no sé, claro, somos y estamos juntos. Claro. Che, mil gracias por venir, a vos, por favor. Un placer. Enrique de Rosa estuvo aquí con nosotros. ¿Qué tal, Nos encontramos el miércoles que viene aquí en Quiero que me expliquen. Chao.